políticamente para llegar a la alcaldía de Bogotá. Senador Galán, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio, a todo el equipo de la W y a todos los oyentes que nos acompañan esta mañana. Muchas gracias por esta oportunidad. Senador, ¿no se le hizo como muy tarde para descubrir qué estaba pasando en el mapa político colombiano? O sea, usted, pues, ha sido un hombre muy crítico de todo lo que ha pasado con la clase política colombiana, especialmente con su propio partido. ¿Y solo hasta ayer se dio cuenta de en qué andaba su partido? No, Julio, yo llevo varios años dando peleas internas en Cambio Radical para depurarlo. Cambio Radical es un partido que surgió de un grupo de liberales galanistas que no compartían lo que pasaba con el Partido Liberal en los años 90. Y en esas peleas muchas las perdí, otras las gané, debo decirlo. En algunos casos logré que, por ejemplo, el partido en el año 2014 no incluyera en sus listas a personas con cuestionamientos éticos. Pero lo que está pasando en este momento es otra cosa distinta, va mucho más allá que eso, y es que el partido o su bancada ha decidido avanzar hacia un acercamiento con el candidato del Centro Democrático, y el cuestionamiento para mí ahí desde el punto de vista político es de coherencia. Yo he manifestado mi diferencia profunda con las visiones que tienen de país en el Centro Democrático. Es un partido y una candidatura más de derecha, más conservadora, que va en contravía de los principios liberales que me inspiraron a mí a entrar a hacer política y que inspiraron a Cambio Radical en su creación. Entonces, para mí sería completamente incoherente acompañar una alianza como miembro de Cambio Radical con una visión conservadora del país. Yo creo que ellos ganaron la primera vuelta, y para mí, pues, lo mejor en este momento, entonces, siendo coherente, que es lo que están pidiendo los colombianos hoy en los políticos, es no seguir ahí, respetar esa decisión, pero marginarme, y eso implica renunciar al partido y renunciar evidentemente a la curul. Pero, senador Galán, para nadie es un secreto que Cambio Radical se ha ido desplazando hacia la derecha hace bastante tiempo, ¿no? Con esta decisión de apoyar al candidato Iván Duque. Por ejemplo, vimos la posición del partido frente a temas como la paz, que se asimilaban más a los del Centro Democrático que a los de otros partidos con una posición más de centro o de centroizquierda. ¿Por qué no en ese momento abandonar el partido cuando en el día a día legislativo usted notó pues que el partido tomaba un giro hacia la derecha? Pues, Lucas, yo manifesté como senador de la República inquietudes frente al acuerdo de paz, era nuestro derecho, y era pensándolo sobre todo en los derechos de las víctimas. Yo fui de los que insistió más durante la discusión de los desarrollos jurídicos del acuerdo de paz, que había que garantizar la condicionalidad, que aquel que incumpliera su compromiso con el acuerdo de paz tenía que perder los beneficios, y yo creo que eso no era una posición de derecha en ese punto. Yo creo que fue una posición seria de Cambio Radical, de apoyar el acuerdo, de votar a favor del acuerdo a diferencia del Centro Democrático, pero hacerlo con criterio crítico, diciendo: hombre, este acuerdo hay que blindarlo, hay que darle dientes para que se cumpla. Eso para mí no era una posición de derecha, y yo por eso estuve ahí y me mantuve en ese momento. Por ejemplo, yo tuve la posición de no respaldar el referendo que promovía Vivian Morales, y ahí no hubo, digamos, una decisión unificada en Cambio Radical. Hubo varios miembros de Cambio Radical que no acompañaron esa posición, pero pues ahora ya es el inicio de una nueva etapa en la política colombiana, y evidentemente pues esta nueva etapa va a llevar a que Cambio Radical haga parte de una coalición en alianza con el uribismo, que para mí pues sería completamente incoherente, y por eso yo no puedo estar ahí. Siguiendo con las críticas que se han hecho a esta determinación que usted toma y que algunos consideran, como decía Julio, tardía, hay quien también dice que es faltando un mes para que ya usted tenga que salir del Congreso y lo que estaría buscando es posicionarse para buscar la posible alcaldía de Bogotá. Pues yo no he descartado cuál será mi próximo paso. Yo quiero seguir haciendo política. Creo que la política es la mejor herramienta que tiene la sociedad para cambiar, pero pues yo lo hago en el momento en que el partido va a tomar una decisión, o está tomando, porque el partido ya en reunión de bancada avanzó a un acercamiento con Iván Duque, ustedes mismos lo publicaron. Entonces es el momento de hacerlo. Yo no me puedo quedar en cambio, así sea un mes y medio, si sean 2 meses, sea el tiempo que quede callado, esperando terminar un periodo cuando no comparto la decisión fundamental que toma el partido de avanzar en una alianza con una candidatura con la cual no coincido. Entonces, hubiera sido hace 3 meses
o hubiera sido dentro de 2 semanas, yo creo que la decisión hay que tomarla cuando el partido avanza en un camino distinto al que uno cree que debe avanzar en términos generales, y esa decisión pues se está tomando en este momento y por eso yo me voy a marginar. Sí, justamente su hermano Juan Manuel Galán tomó otro rumbo dentro del Partido Liberal porque también considera que ellos no son fieles a los principios con los que se fundó esta colectividad. ¿Qué es lo que viene ahora? Entonces, ¿usted se piensa unir con su hermano y hacer el nuevo liberalismo, otro partido? ¿Qué van a hacer? Bueno, lo primero que quiero hacer es terminar una maestría que estoy haciendo en este momento y la tesis de otra maestría que tengo que entregar antes de septiembre, octubre de este año. Eso va a ser como el énfasis de estos próximos meses para mí, dedicarle mucho tiempo a mi familia, y ya veremos el camino político que tomemos. Yo creo que el país sí está buscando y está pidiendo expresiones políticas de centro. Eso lo demostraron las elecciones del pasado 27 de mayo. Yo quiero construir ahí. No estoy pensando en este momento en una aspiración mía a tal cargo, sino en poder participar y ayudar en un proceso de construcción de una fórmula de centro. Entonces, pues cada día traerá su afán, esperaremos qué pasa en los próximos meses, pero mi decisión es seguir haciendo política, seguir trabajando y construir una propuesta de centro. Obviamente, creo que mi hermano Juan Manuel Galán ha demostrado una coherencia dentro del Partido Liberal muy, muy importante, y pues ojalá él también haga parte de ese proceso. Senador Galán, ¿qué futuro le ve usted a la consulta de anticorrupción? Pues Julio, yo la voté favorable. Eso fue lo último que hice antes de que aceptaran mi renuncia. Yo tengo una preocupación, y se la manifesté a Claudia López, sobre la viabilidad jurídica de algunos puntos de esa consulta, que yo los comparto. Yo sí creo que hay que reducir el salario de los congresistas, sí creo que hay que limitar los periodos en el Congreso. Sin embargo, me preocupa que la ley y la Constitución dice que esos puntos no se pueden modificar vía consulta popular. Ahora, yo lo que creo es que así eso en la ley y en la Constitución no esté contemplado, si se convoca y se logran los votos suficientes, pues estaríamos mandando un mensaje a los colombianos contundente a las autoridades para que ellas tomen esa decisión, ya no por obligación, sino por el mensaje político que los colombianos están dando, de avanzar en una reforma que incluya esos dos elementos, una reforma a la Constitución que reduzca el sueldo de los congresistas y que limite los periodos en el Congreso o en cualquier corporación pública. Entonces, pues, me parece que tiene un futuro, digámoslo así, simbólico, en el sentido de que puede mandar un mensaje importante a la clase política colombiana y a los que están gobernando y van a gobernar en los próximos años, para que se comprometan con esos temas anticorrupción y se comprometan con esos temas que tal vez no son anticorrupción concretamente, el salario del congresista y los periodos, pero sí son un mensaje de igualdad en la administración pública y de renovación en la administración pública para permitir que nuevas caras lleguen al Congreso y lleguen a escenarios de poder. Pero mire, senador Galán, es que a mí me parece que usted ha dado en el clavo, y esto ya se lo habíamos escuchado, por ejemplo, al candidato Vargas Lleras. ¿Quién se le va a enfrentar a una consulta contra la corrupción? Pues todos queremos que se acabe la corrupción y firmamos y votamos y hacemos lo que sea, pero ahora hay que aterrizar en la realidad. Hacer semejante ejercicio para enviar una señal, hay que decirle a la gente que, como usted lo indica, esto le falta todavía mucho piso jurídico. Entonces, que la señal que se va a enviar no necesariamente se traduce al otro día con la reducción de los salarios de los congresistas, y que seguramente va a haber mucho ciudadano preocupado que va a interponer recursos, y que después de un esfuerzo de sacar a la calle a 12 millones de personas, que vale una plata, lo que vamos a hacer es enviar un mensaje, pero que no necesariamente esa consulta va a cumplirse en los 7 puntos que hemos votado. ¿Estamos claros? Sí, de acuerdo, Julio. Existe el riesgo de una frustración grande para Colombia por eso. Ahora, yo le sugerí y le insisto a los promotores de la consulta y ayer los 2 candidatos presidenciales manifestaron su respaldo, pues ese respaldo de los candidatos presidenciales debería ser tener redactada y lista una reforma para ser presentada apenas se posesionen, o inclusive antes, desde el 20 de julio, cuando inicie el nuevo Congreso,
con las mayorías que va a conformar el nuevo presidente, radique una reforma que incluya los puntos de la consulta anticorrupción para que no nos quedemos esperando que haya un mandato ciudadano, sino que ya el hecho de que los ciudadanos firmaron, el Congreso aprobó, pues lleve a que el nuevo Congreso y el nuevo presidente lo hagan como primera medida. Senador, pero quiero que sigamos hablando de su futuro, ahora que renunció a Cambio Radical y al Senado de la República. Todos sabemos que usted le tiene el ojo puesto a la alcaldía de Bogotá, pero el pasado 27 de mayo lo que es un hecho es que a Germán Vargas Lleras no le fue mal, sino muy mal en la capital de la República, y usted y el exministro de las TIC, David Luna, pues estaban encargados de impulsar la candidatura del exvicepresidente en la capital de la República. ¿Qué fue lo que pasó el 27 de mayo en Bogotá? ¿Falta de candidato, falta de partido, o ustedes hacen un mea culpa sobre el impulso que hicieron ustedes en esta ciudad? Pues Lucas, pues evidentemente el resultado del 27 de mayo fue claro, primero en que hubo una polarización entre el candidato Gustavo Petro y Iván Duque del uribismo, y que la tercería que surgió, que era previsible que iba a surgir una tercería, pues la copó evidentemente el candidato Sergio Fajardo, en lo que yo decía en un principio en esta entrevista, en algo que los colombianos y los bogotanos están pidiendo, es una opción de centro, que la capitalizó Sergio Fajardo. Entonces fue un resultado, fue un mensaje claro, contundente. Ahora, cada elección trae su afán, cada elección es distinta. Yo recuerdo que en el año 2014, entre los candidatos presidenciales, al que menos bien le fue en Bogotá fue Enrique Peñalosa. Y sin embargo, un año después fue elegido alcalde. Entonces, pues es relativo. Yo no he tomado una decisión sobre una aspiración a futuro. Sí quiero seguir trabajando en política, quiero seguirlo haciendo en particular en Bogotá, pero pues una decisión de candidatura tendrá que valorar y sopesar esas cosas que usted mismo ha mencionado, y eso pues se hará en los próximos meses cuando superemos este debate presidencial y ya la ciudad empiece a pensar en cuál es el camino que quiere seguir después de la administración de Enrique Peñalosa, empieza a entender qué resultados va a entregar a Enrique Peñalosa, qué queda por hacer, qué tareas están pendientes, qué tareas hay que continuar, darle continuidad para que la ciudad pues mejore su situación de seguridad, su situación de movilidad, para que la ciudad piense cómo quiere seguir creciendo, porque es evidente que la ciudad va a requerir un crecimiento porque hay una demanda altísima de vivienda y de nuevos inmuebles, y tenemos que pensar si queremos apostarle solamente a la densificación o al crecimiento en algunas zonas, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a garantizar un crecimiento adecuado. Eso es una de las discusiones que viene en el Congreso. Yo, por ejemplo, con la discusión de los POTS, planteé cómo es fundamental que esos crecimientos de los municipios, y en una ciudad como Bogotá, obviamente es también válido, se haga respetando elementos básicos del tema ambiental, se haga garantizando eso ya suena como la candidato. movilidad. Entonces, bueno, eso ya lo veremos, pero esos han sido los temas de mi preocupación y quiero seguirlos trabajando, Félix, para que el país en el tema urbano crezca bien. Siguiendo con la pregunta de Lucas, cuando usted hace el análisis y usted estuvo muy cerca de la campaña, ¿fue que ustedes le apostaron demasiado a la maquinaria y la maquinaria, como se está viendo para la segunda vuelta, ya estaba en otro lado? Y una curiosidad de orden personal, ¿usted le comunicó esta decisión al doctor Germán Vargas? ¿Habló con él? Bueno, lo primero, Félix, yo creo que las elecciones de presidente y de alcalde, por ejemplo, en particular pues de una ciudad como Bogotá o de las grandes ciudades, ya el cuento de la maquinaria, pues es evidente que no juega un rol ni siquiera casi que secundario. Es que la gente toma la decisión de votar por presidente o por alcalde con base en lo que piensa, en qué candidato le gusta, en qué candidato lo ve como el que quiere que lo represente en ese cargo. Entonces, la opinión decidió, es evidente, ese fue el juicio de la opinión, por diferentes razones. Ya quedarnos, digamos, en una discusión sobre lo que pasó para mí no es tan importante, pero evidentemente la opinión no acompañó a Germán Vargas, y esa es una decisión que fue tomada claramente por los bogotanos. Y eso pues creo que hay que respetarlo. Ahora, yo he tenido contacto con el doctor Vargas Lleras. Yo tenía la convicción de que era el más preparado para asumir la presidencia. Yo lo critiqué, obviamente, y él lo sabe, pues él mismo, pues tuvimos varias discusiones sobre eso durante los últimos años.
pero a pesar de eso creo que hizo una labor extraordinaria, por ejemplo, en los temas de acueductos, de alcantarillados, le cambió la vida a millones de colombianos llevándoles agua potable y garantizándoles una vivienda. Yo creo que el país en ese tema y en el tema de la infraestructura en los próximos años le va a reconocer esos esfuerzos que para mí son sin precedentes en Colombia. Pero pues yo creo que él ya va a tomar un poco de distancia del tema político, es lo que percibí cuando hablé con él, y yo le manifesté que quería iniciar un nuevo camino y me manifestó que entendía mi decisión. Y pues desearle lo mejor, porque Colombia necesita dirigentes como usted, senador Galán. Lamentablemente esta coyuntura pues hizo efectos colaterales muy graves para usted, para el exministro Luna. Pues fue un fracaso la situación de Bogotá y vendrán vientos mejores, porque así es la política. Yo le tengo una última inquietud. ¿Usted me podría calificar la gestión del alcalde Peñalosa hoy de 1 a 5? Bueno, Julio, esa pregunta es interesante porque yo creo que el alcalde lo está haciendo bien y yo le pondré una calificación relativamente alta en los temas de largo aliento para la ciudad. Yo creo que en los temas de cuál va a ser la ciudad que vamos a tener en los próximos 15, 20, 30 años, él tiene eso claro y lo está haciendo bien, y yo le pondré una calificación alrededor de 4. Ahora, en los temas coyunturales de actuar rápidamente para mejorar situaciones que está viviendo la ciudad, yo creo que el alcalde sí está en el borde, está por 3, en resolver, por ejemplo, temas a la espera de proyectos grandes, como puede ser el metro, pueden ser las nuevas troncales de Transmilenio en la ciudad, requiere una gestión del tráfico mejor, por ejemplo, para citar un caso, y en eso creo que han fallado. Y en un tema que sí ha fallado de manera contundente, es en el tema de la comunicación. Yo creo que ahí se raja por completo la alcaldía, porque pues no ha sabido comunicar, no ha sabido conectarse con la gente, no ha sabido explicarle a la gente qué se está haciendo. En algunos casos no ha estado abierto al diálogo como debería estarlo, y creo que eso ha afectado claramente su gestión, y ahí creo que se raja. Senador Galán, muchas gracias por atendernos. Estaremos pendientes de sus decisiones para poder escuchar sus inquietudes aquí en la W como siempre. Le deseo una feliz mañana y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.